El barro pegaba en cada paso, cada músculo de mi cuerpo gritaba, pero no había forma de parar. La lluvia, el martillo implacable del cielo, empapaba mi abrigo y se mezclaba con la sangre que goteaba de mi brazo izquierdo. Había pasado de ser una fugitiva a ser, bueno, algo más complejo. Hacía solo unas horas, era una simple empleada en los cuarteles del norte de la Sierra de Obsidiana. Y ahora estaba corriendo por mi vida, después de haber dejado a 12 de los enforcers de Carlos Montemayor, con sus huesos rotos y sus egos más todavía. Me metí de cabeza en el hueco de un roble gigantesco, podrido por dentro, pero un refugio perfecto. El aliento me salía en nubes de vapor. El dolor en el brazo era insoportable, como si 1000 agujas ardientes me lo atravesaran. Antonio, el grandote que lideraba el escuadrón, me había rozado con sus garras antes de que la pila de troncos lo atrapara. No fue lo suficiente profundo para matarme, gracias a Dios o a quien sea que me estuviera cuidando ese día, pero sí lo suficiente para sangrar a mares. Y la sangre en este mundo es como un faro para los lobos. Estúpida, me siseé a mí misma, con la voz rota, el sabor a tierra en la boca. Estúpida, estúpida. Me mordí la tira de cuero que había cortado de mi mochila, un trozo de viejo cinturón de mi padre, Ricardo. Saqué una botellita de alcohol de frotar, un pequeño milagro que había guardado. La derramé sin pensarlo sobre las 3 marcas de garras en mi antebrazo. El dolor fue cegador. El mundo se volvió blanco, luego rojo. Arqueé la espalda, un grito silencioso muriéndose en mi garganta, las lágrimas asomándose por las esquinas de mis ojos, pero no hice el más mínimo ruido. No podía. Hacer ruido significaba que me atraparían. Y ser atrapada significaba volver a esa maldita instalación, a esa vida de sirvienta que me habían impuesto. Prefería 1000 veces morir aquí, en este barro helado, que regresar. Los omegas no estábamos hechos para esto. No se suponía que existiéramos así. En el mundo de las manadas éramos valorados, sí, pero también sobreprotegidos, relegados a roles domésticos, tratados casi como niños, como vasijas delicadas. Pero Ricardo, mi padre, era un rebelde, un mercenario que se había enamorado de una omega de alta cuna, mi madre. Él sabía que si su hija resultaba ser una omega, el mundo intentaría quebrarla, reducirla a lo que ellos esperaban. Ellos confían en sus músculos, María, me decía mi padre, su voz grave resonando en mi cabeza, mientras yo forzaba mi cuerpo a superar sus extenuantes entrenamientos a las 4 de la mañana, en el patio trasero de nuestra casa segura en los Pirineos. Son arrogantes, confían en su capacidad de sanar y en sus garras. No puedes superarlos en fuerza. Así que debes superarlos en ingenio. Si no puedes romper el muro, cavas por debajo. Su recuerdo era mi motor. Él era mi ancla, mi mapa. Pero Ricardo estaba muerto, asesinado hacía 3 meses, según el informe oficial, en un ataque de renegados. Yo sabía la verdad. Había visto el distintivo en la chaqueta del asesino. Era el emblema de la Sierra de Obsidiana, el blasón de Carlos Montemayor. Por eso me había infiltrado en la manada, disfrazada de la bandera, esperando encontrar al hombre que dio la orden. Me había acercado demasiado, fisgando en los archivos de seguridad, y activé una alarma silenciosa. Ahora yo era la presa. Vendé mi brazo con las gasas que llevaba, apretando fuerte. Revisé mis escasas provisiones, 2 bengalas, un bote de spray antiosos medio vacío, un rollo de alambre de alta resistencia y mi cuchillo. 12 menos, susurré, revisando mi mapa mental del terreno. Pero el rey,
el rey no enviará más peones. Yo conocía la reputación de Carlos Montemayor. Le llamaban el maestro del ajedrez. No solo aplastaba manadas, las absorbía financiera y políticamente antes de que siquiera se dieran cuenta de que estaban en guerra. Era frío, calculador, exactamente lo contrario de un impulsivo. Un chasquido, el de una rama, se escuchó por el bosque. Me quedé inmóvil, el corazón latiéndome como un colibrí. No era la pisada pesada y descuidada de un enforcer, era suave, deliberada. No corrí. Correr solo activaba el instinto de persecución de los lobos. En lugar de eso, saqué de mi mochila un pequeño frasco de vidrio lleno de una mezcla de amoníaco y lejía. Era una guerra química cruda, peligrosa, pero quemaría la nariz de cualquier lobo que intentara olfatearme. Me deslicé fuera del árbol, pegando mi cuerpo al barro, deslizándome bajo la maleza como una serpiente. A 50 metros de distancia, un SUV negro estaba parado en el camino forestal con los faros apagados. Un hombre salió. Dejé de respirar. Incluso a esa distancia, a través de la lluvia y la oscuridad, el poder que irradiaba era sofocante. No era la agresión bruta de los enforcers, era algo más pesado, como la gravedad misma. Carlos Montemayor no estaba transformado, solo estaba allí, de pie, con un abrigo largo, las manos en los bolsillos, mirando directamente hacia el denso bosque. Inhaló profundamente. No parecía enojado, parecía tranquilo. Levantó una mano, no para señalar un ataque, sino para hacer una seña, como llamando a alguien. Sé que estás ahí, María. Su voz viajó a través del bosque, increíblemente clara, amplificada por su autoridad alfa. Me vibró hasta los huesos. Mis hombres son ruidosos. Yo no. Apreté mi cuchillo con fuerza. Está intentando atraerme, pensé, una rata en su trampa. Le rompiste 3 costillas a Antonio, continuó Carlos, caminando lentamente hacia la línea de árboles. Y le destrozaste la rodilla a mi guardia de flanco izquierdo. Me costaste unos 2 millones de euros en facturas médicas esta noche. Se detuvo en el borde de los árboles. Estaba mirando exactamente donde yo me escondía. ¿Cómo? El viento me favorecía. Estaba cubierta de barro. Tengo una propuesta, dijo Carlos. Puedes intentar lanzarme esa mezcla de amoníaco, pero soy más rápido que ellos. Te romperé la muñeca antes de que descorches el bote. O puedes salir y decirme por qué una chica con las habilidades tácticas de un SEAL de la Marina está doblando toallas en mi lavandería. Mi corazón golpeaba mis costillas como un tambor de guerra. Este era el momento. Luchar o huir. No, ninguna de las dos. Si no puedes romper el muro, cavas por debajo. No podía luchar contra él. No podía superarlo en velocidad. Tenía que intrigarlo. Me levanté. No bajé el cuchillo. Emergí del lodo, la sangre empapando mi manga izquierda, el pelo pegado a la cara. Parecía una bruja de los pantanos, pero mantuve la barbilla alta. No le rompí las costillas, grité, mi voz áspera pero firme. Él se las rompió solo al resbalar. Mala técnica. Un silencio se extendió entre nosotros. Entonces Carlos Montemayor sonrió. No era una sonrisa amable. Era la sonrisa de un depredador que acaba de encontrar un juguete que no se romperá de inmediato. «Ven aquí, María», ordenó. «No», dije. La negativa golpeó el aire como una bofetada. Nadie le decía no al rey Alfa. La sonrisa de Carlos se desvaneció, reemplazada por una curiosidad intensa. Dio un paso hacia el bosque. «Eso no es una petición, y no soy una súbdita a la que puedas dar órdenes». Espeté,
retrocediendo lentamente, mi pie buscando el cable trampa que había tendido hacía 10 minutos. Solo un paso más, Su Alteza. Solo un paso más. No voy a hacerte daño, dijo Carlos, su voz bajando una octava, deslizándose en un ronroneo persuasivo. Pero estás herida. Huelo el hierro de tu sangre. Necesitas un médico. Necesito que se quede atrás. ¿O qué? Carlos dio el paso. Snap. El cable tenso se soltó. Una rama pesada, cargada de tensión, se abalanzó desde la oscuridad, apuntando directamente al pecho de Carlos. Era lo suficientemente rápida como para romper un esternón humano. Pero Carlos no era humano. Su mano se movió como un borrón. Atrapó la rama a mitad de su trayectoria, a centímetros de su rostro. La madera crujió bajo su agarre. Ni siquiera se inmutó. Solo miró la trampa, luego volvió a mirarme. Arrancó la rama del árbol y la arrojó a un lado como si fuera un palillo de dientes. Impresionante, dijo, sus ojos brillando con un débil y ominoso ámbar. Pero te has quedado sin trampas, María, y yo me he quedado sin paciencia. Se movió. Ni siquiera lo vi cruzar la distancia. Un segundo, estaba a 3 metros. Al siguiente, una mano de hierro se envolvió alrededor de mi garganta. No apretó. Solo me inmovilizó contra la áspera corteza de un pino. Hice un corte con el cuchillo. Me atrapó la muñeca con la otra mano, deteniendo la hoja sin esfuerzo. Ahora estábamos pecho a pecho. Jadeé mirando hacia unos ojos que giraban con una irritada diversión. Ahora, susurró Carlos, su rostro a centímetros del mío. ¿Hemos terminado de jugar a Rambo? Lo miré fijamente, la adrenalina a punto de agotarse. Pero entonces lo sentí. Una sacudida, eléctrica y caliente, chispeando donde su piel tocó la mía. Carlos se congeló. Sus pupilas se dilataron. Él también lo sintió. El vínculo, el lazo, la conexión. De todas las cosas que pudieron haber pasado, de todas las variables estratégicas que había calculado, esta era la única cosa para la que no había planeado. El hombre que ordenó la muerte de mi padre era mí. Era la persona a la que estaba unida por un inexplicable e innegable lazo vital. Esto tiene que ser una broma, susurré. Mi horror era genuino, puro. Carlos me miró. Su agarre se aflojó ligeramente, la conmoción registrada en su rostro estoico. ¿Qué? ¿Qué eres? Aproveché la oportunidad. No lo besé. No me desmayé. Le di un cabezazo. Fue un golpe desesperado y contundente en la nariz. Carlos rugió, más por sorpresa que por dolor, y tropezó hacia atrás, soltándome. Me giré y corrí hacia la oscuridad, saltando por el borde del barranco hacia el río embravecido. El río negro no era solo agua, era hielo líquido, crecido por 3 días de lluvias torrenciales. Cuando golpeé la superficie, el impacto me dejó sin aliento. La corriente me agarró como a un ser vivo, retorciendo mi cuerpo, golpeando mi hombro contra una roca sumergida. Jadeé, tragando una bocanada de lodo y agua helada. Mi visión se nubló. El frío paralizó mis músculos al instante. Traté de patalear, de orientarme hacia la orilla, pero mi brazo herido era inútil, un peso muerto que me arrastraba hacia abajo. Así que esto es todo, pensé. Una extraña calma me invadió mientras el agua me arrastraba. Al menos no dejé que me llevara. La oscuridad se cerró. El rugido del río se desvaneció en un sordo zumbido. Entonces, algo rompió la superficie encima de mí. Una mano me agarró por la parte de atrás de la chaqueta. No era el agarre desesperado de un rescatador. Era el agarre posesivo de un dueño. Fui arrastrada hacia arriba con una fuerza aterradora, rompiendo la superficie para volver a la tormenta violenta.
Toseí, escupiendo agua, agitando los brazos ciegamente. ¡Deja de moverte! Una voz rugió en mi oído. Carlos. Estaba en el agua conmigo. El rey Alfa, un hombre cuyos trajes costaban más que la casa de mi infancia, estaba con el pecho sumergido en el barro helado, luchando contra la corriente para arrastrarme hacia la orilla. Traté de empujarlo, mi instinto de supervivencia en guerra con mi odio visceral. ¡Suéltame! Si te suelto, mueres, idiota, gruñó Carlos. No nadaba. Araba el agua. Su fuerza desafiaba la física del río embravecido. Me lanzó a la orilla fangosa como un saco de harina y luego se arrastró detrás de mí. Intenté gatear. Avancé unos centímetros antes de colapsar sobre la hierba mojada, temblando tan violentamente que mis dientes castañeteaban. Carlos se cernió sobre mí. Estaba empapado, su camisa blanca, translúcida y pegada a un torso que parecía esculpido en mármol. Su cabello estaba pegado a su cráneo y sus ojos ardían con un dorado furioso y brillante. No parecía un rey, parecía un monstruo. Me diste un cabezazo, dijo, su voz peligrosamente baja. Se tocó la nariz, que sangraba lentamente, y luego saltaste a un rápido de clase 4. Me di la vuelta, mirando la lluvia. Mejor que la jaula, balbuceé. Carlos se limpió la sangre del labio. Me miró y la ira en su rostro se batía con algo más. Pánico. El vínculo gritaba dentro de él. Cada instinto le decía que me cubriera, que me calentara, que me protegiera. Pero su mente lógica estaba conmocionada por el hecho de que la mujer con la que compartía ese lazo del destino era una fugitiva que acababa de hospitalizar a sus mejores hombres. Se agachó. No es una jaula, María. Es una pregunta. ¿Por qué estás huyendo? Porque tú lo mataste. Susurré, mi energía desvaneciéndose rápidamente. La hipotermia se apoderaba de mí. Tú mataste a mi padre. Carlos se tensó. He matado a muchos hombres. Tendrás que ser más específica. Ricardo. Respiré. Mis ojos se pusieron en blanco. Ricardo Fuentes. El nombre golpeó a Carlos como un golpe físico. Se congeló, el agua goteando de su barbilla sobre mi cara. Su expresión pasó de la ira a un shock genuino. ¿Ricardo? Repitió. ¿Ricardo es tu padre? No respondí. Mis ojos se cerraron, mi cabeza cayendo a un lado. María, ladró Carlos. Presionó 2 dedos en mi cuello. Mi pulso era débil, errático. Maldita sea. No esperó al equipo de extracción. Me levantó en sus brazos. Era ligera, demasiado ligera para el daño que había causado. Me sentí frágil contra su pecho. La descarga eléctrica del vínculo volvió a chispear, calentando su piel donde lo toqué. Pero yo estaba helada. Se giró y corrió hacia el SUV. No corría como un humano. Se movía con la velocidad borrosa de un lobo, cubriendo el terreno accidentado en segundos. José estaba esperando junto al vehículo, con el rostro pálido. Alfa, ella está. ¡Conduce!, ordenó Carlos, abriendo la puerta trasera de una patada y deslizándose con María todavía acunada en su regazo. Llama al doctor Vargas. Dile que prepare la sala de trauma en la finca. Quiero compresas de calor, líquidos intravenosos y un carro de paro listos. Señor, ¿ella lo atacó?, preguntó José, mirando la nariz ensangrentada de Carlos por el espejo retrovisor mientras salía a toda velocidad a la carretera. Carlos miró a la chica inconsciente en sus brazos. Usó su pulgar para limpiar una mancha de barro de su mejilla. El vínculo se asentaba en su pecho, un peso pesado y ancla. Sentía su dolor como si fuera suyo.
El frío en sus huesos le hacía temblar. No, dijo Carlos suavemente, sin apartar los ojos de su rostro. No me atacó, José. Me evaluó. Señor, solo conduzca. Carlos apretó su agarre sobre ella. La hija de Ricardo Fuentes, pensó, su mente acelerada. Ese hombre era un fantasma, una leyenda en el mundo del espionaje, y nunca mencionó que tenía una hija. Si ella cree que maté a Ricardo, no es de extrañar que luchara como un demonio. Te equivocas, lobita, susurró Carlos en su cabello mojado mientras el coche se deslizaba por la noche. Yo no maté a tu padre, yo era el único que intentaba salvarlo. Abrí los ojos al olor de antiséptico y lavanda. Regla número 1 del cautiverio. Nunca les hagas saber que estás despierta hasta que hayas evaluado el entorno. Escuché el zumbido del aire acondicionado central, el pitido rítmico de un monitor cardíaco, el mío, el rasgueo de una pluma sobre el papel. Alguien estaba en la habitación. Me concentré en mi cuerpo. Mi brazo izquierdo estaba vendado e inmóvil. Sentía calor, envuelta en mantas pesadas y suaves. El dolor en mis costillas se había amortiguado a un latido sordo, probablemente enmascarado por los analgésicos. Tomé una respiración lenta, conté hasta 3 y abrí los ojos. No estaba en una celda, estaba en una habitación más grande que todo mi apartamento. Las paredes eran de un suave color crema, adornadas con arte abstracto. Ventanales del suelo al techo daban a un extenso jardín impecablemente cuidado. Intenté sentarme, pero un dolor agudo en mi costado me hizo sisear. Yo no haría eso si fuera usted. Me giré. Sentado en un sillón orejero en la esquina, había un hombre con bata blanca. Era mayor, con el pelo plateado y ojos amables detrás de unas gafas de montura de alambre. Estaba leyendo un historial médico. Doctor Aris Vargas, dijo, cerrando la carpeta. Y usted es una maravilla médica, señorita Fuentes. Tiene 3 costillas fracturadas, una laceración grave en el antebrazo, hipotermia leve y suficiente adrenalina en su sistema para matar un caballo. Y, sin embargo, se curó un 40% más rápido que una omega estándar. Ignoré las florituras, me arranqué la cinta del catéter de la mano. No, advirtió Vargas, poniéndose de pie, está deshidratada. ¿Dónde está él? Balancé las piernas por el borde de la cama. La habitación dio vueltas. Me aferré al colchón. ¿Dónde está el rey? Está en una reunión, dijo Vargas con calma. Pidió que le avisaran cuando despertara, pero le sugiero que coma algo primero. Lleva inconsciente 2 días. ¿2 días? Maldije para mis adentros. 2 días eran tiempo suficiente para que borraran mi huella digital, destruyeran mi casa segura y enterraran cualquier prueba que hubiera encontrado. No tengo hambre. Me puse de pie. Mis piernas temblaron, pero las obligué a mantenerse firmes. Llevaba un conjunto de pijama de seda que definitivamente no era mío. La violación de que alguien me hubiera cambiado la ropa mientras estaba inconsciente me puso la piel de gallina. Me voy, afirmé. El pomo de la puerta giró antes de que pudiera alcanzarlo. Carlos Montemayor entró. Parecía diferente de cómo lo había visto en el bosque. El depredador salvaje empapado por la lluvia había desaparecido. En su lugar estaba el director ejecutivo, el rey. Llevaba un traje de 3 piezas color carbón que le quedaba perfecto. Su cabello estaba peinado hacia atrás. Se veía inmaculado, poderoso y completamente bajo control. Pero cuando sus ojos se posaron en mí, el oro brilló en sus iris. El vínculo se ancló como un imán tirando de mi pecho. Sentí un impulso irracional repentino de acercarme a él. Di un paso atrás en su lugar, golpeando la mesita de noche.
Déjanos, Aris, dijo Carlos, su voz suave. El doctor asintió y salió, cerrando la pesada puerta de roble con un clic. El silencio se extendió entre nosotros. Carlos se acercó a una pequeña mesa y se sirvió un vaso de agua. Me lo ofreció. Bebe. No tengo sed. Sí la tienes, corrigió Carlos. Tus labios están agrietados. Tus riñones están estresados. Deja de ser terca, María. La guerra ha terminado. Tú perdiste. Le di una bofetada al vaso. Se hizo añicos contra el suelo de madera, salpicando agua sobre los zapatos de cuero pulido de Carlos. No se inmutó, no gritó. Solo miró los cristales rotos, luego volvió a mirarme. Era cristal Bakar, comentó secamente. No me importa su cristal, escupí. Mis manos se cerraron en puños. Me importa el hecho de que me secuestró. Me importa el hecho de que asesinó a mi padre. Carlos pasó por encima de los cristales. Se movió lentamente, dándome tiempo para reaccionar, para correr, pero no había dónde correr. Me arrinconó hasta que mis piernas golpearon la cama de nuevo. Colocó sus manos en el colchón a cada lado de mis caderas, atrapándome. Se inclinó, su rostro a la altura del mío. Voy a decir esto una vez, dijo Carlos, su voz baja y vibrando con poder alfa. Yo no maté a Ricardo. Ricardo era mi jefe de inteligencia. Me quedé helada. El aire abandonó mis pulmones. Miente. Era un renegado. Odiaba el sistema de manadas. Lo odiaba a usted. Esa era su tapadera, dijo Carlos implacablemente. Ricardo Fuentes fue el mejor espía que tuve. Estaba investigando una fuga en la coalición del norte. Se infiltró profundamente hace 3 años. La persona renegada. Lo construimos juntos. El odio a la monarquía. Todo guionizado. Negué con la cabeza, las lágrimas de frustración picándome los ojos. No, vi el informe. Vi el distintivo en la chaqueta del asesino. Era de sierra de obsidiana. Cualquiera puede comprar una chaqueta, replicó Carlos. ¿De verdad crees que si lo quisiera muerto, enviaría a un asesino con los colores de mi propio equipo? ¿Crees que soy tan descuidado? Lo miré fijamente. La lógica era sólida. Carlos Montemayor era conocido por ser un fantasma. Si mataba a alguien, simplemente desaparecían. No dejaban pistas. Entonces, ¿quién? Susurré. Eso es lo que he estado tratando de averiguar, dijo Carlos, su mirada intensa. Ricardo desapareció hace 3 meses. Envió una última transmisión. Estaba encriptada. No pudimos descifrarla. Luego encontraron su cuerpo. Carlos metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una pequeña memoria USB plateada. La sostuvo en alto. Encontramos esto en su bota. Mi mejor equipo técnico ha estado tratando de desencriptarlo durante 12 semanas. Fracasaron. Colocó el dispositivo en mi mano. Sus dedos rozaron los míos y la chispa fue innegable. Pero eres su hija, dijo Carlos suavemente. O tienes su mente. Construiste trampas que desmantelaron a mis fuerzas especiales. Si alguien tiene la clave de esto, eres tú. Miré el dispositivo. Lo reconocí. Era de mi padre. Lo llevaba en una cadena alrededor de su cuello. ¿Por qué debería confiar en usted? Pregunté, mi voz temblorosa. Carlos se inclinó, su nariz rozando la mía. El olor a sándalo y lluvia me abrumó. Porque somos lazos del destino, María, murmuró. Y en este mundo, eso significa que soy la única persona que quemará el mundo para mantenerte a salvo, incluso si me odias. Se echó hacia atrás y se puso de pie, ajustándose la chaqueta. No eres una prisionera aquí, eres una invitada, pero no puedes salir de los terrenos de la finca por tu propia seguridad.
Las personas que mataron a tu padre ahora saben que existes y saben que estás aquí. Se giró hacia la puerta. Vístete. La cena es a las 7. Y María hizo una pausa con la mano en el pomo de la puerta. Ponte algo bonito. Quiero presentarte a mis generales. Si vas a ayudarme a encontrar al asesino de tu padre, necesitas conocer a los jugadores. Se fue. Ahí estaba yo, de pie, aferrándome a esa memoria USB. Mi corazón latía a 1000, en parte por miedo, en parte por confusión y en parte, para mi absoluto horror, por la persistente electricidad de su tacto. Miré el dispositivo, conocía el cifrado. Mi padre me había enseñado la clave cuando tenía 12 años. No era un código informático, era un poema. Me acerqué a la ventana y miré la extensa finca. Las vallas eran altas, los guardias estaban por todas partes. Una jaula de oro, pensé, pero él me dio la llave. No iba a huir, todavía no. Iba a descubrir quién mató realmente a Ricardo Fuentes. Y si resultaba que Carlos estaba mintiendo, usaría ese vínculo para destruirlo desde dentro. Apreté el dispositivo con más fuerza. Que empiece el juego, Alfa. Momento de reflexión de María, la narradora. Aquí tengo que hacer una pausa. De verdad, la situación entera, con Carlos Montemayor y este repentino vínculo y la verdad sobre mi padre, es que, si lo pienso bien, todo es una locura de cabo a rabo. Quiero decir, un día eres una omega que supuestamente dobla ropa, y al día siguiente eres la pieza clave de un rey alfa. Y la parte de mi padre, un espía. ¿Él y Carlos trabajaban juntos? Me resulta tan difícil de tragar. Crecí con la idea de que mi padre odiaba todo este sistema de manadas, a los alfas con su poder y su arrogancia. Y ahora resulta que era parte de eso. Es como si toda mi vida hubiera sido una obra de teatro, y solo ahora, con mi vida en juego y este hombre tan complicado enfrente, estoy viendo el verdadero guión. ¿Será verdad lo que dice Carlos? ¿O es otra de sus estrategias para controlarme? Parte de mí quiere creerle desesperadamente, la parte que extraña a mi padre y quiere justicia. Pero la otra parte, la que Ricardo entrenó, grita, cuidado. Me digo a mí misma que tengo que mantener la cabeza fría, pero ¿quién lo hace cuando el mundo entero se ha puesto patas arriba y el hombre al que odiaste de repente te dice que eres su todo? Es un embrollo emocional que aún hoy me cuesta desenredar. En fin, volvamos al desastre. El vestido que Carlos había enviado era verde, una seda verde casa intensa que brillaba como musgo bajo la luz de la luna. Era sin espalda, elegante y costaba más que toda mi educación. Me puse frente al espejo de cuerpo entero, mis dedos rozando la cicatriz en mi hombro donde la garra de Antonio me había rozado. La maquilladora que Carlos había enviado, una mujer aterrorizada llamada Clara, había hecho todo lo posible por cubrir los moretones, pero mis ojos aún tenían la mirada atormentada y aguda de un animal acorralado. «Se ve hermosa, señorita Fuentes», susurró Clara, guardando sus pinceles rápidamente. «Parezco un trofeo», corregí, deslizando una hoja pequeña y delgada en la liga que llevaba debajo de la seda. Era un cuchillo de fruta de cerámica que había robado de la bandeja del almuerzo. No mataría a un alfa, pero podría cortar un nervio óptico si era lo suficientemente rápida. No iba a bajar a cenar a comer. Iba a perfilar sospechosos. Cuando las pesadas puertas de roble de la habitación se abrieron, Carlos estaba esperando. Estaba apoyado en la pared del pasillo, mirando su reloj. Cuando levantó la vista, sus movimientos se detuvieron. Por un segundo, la máscara del rey alfa se deslizó, su mandíbula se tensó, sus ojos se oscurecieron a ese oro fundido.
Se separó de la pared y caminó hacia mí, deteniéndose a centímetros de distancia. No me tocó, pero el calor que irradiaba era un peso físico. Verde, murmuró, su voz áspera. El color del bosque donde humillaste a mis hombres. Pensé que era apropiado, repliqué, manteniendo la barbilla alta. ¿Esto es parte del castigo? ¿Pasearme por ahí? Carlos me ofreció su brazo. No, es parte de la estrategia. Las personas en ese comedor son los cambiaformas más poderosos de la costa este. Uno de ellos probablemente ordenó el ataque contra tu padre. Si te ven como una omega asustada, te ignorarán. Si te ven como mi compañera de lazos del destino, te temerán. Miré su brazo, luego su rostro. ¿Y si yo los veo como objetivos? Carlos sonrió, una expresión peligrosa y afilada. Entonces intenta no manchar el mantel. Es antiguo. Bajamos la gran escalera en silencio. El comedor era una sala cavernosa iluminada por candelabros de cristal. Una larga mesa de caoba dominaba el espacio. Sentados a ella 6 personas que dejaron de hablar en el momento en que Carlos entró. Sentí las olas de hostilidad golpearme al instante. Era una presión física, el aura combinada de alfas de alto rango presionando mis instintos omega, tratando de obligarme a someterme, a mirar al suelo. Clavé las uñas en la palma de mi mano y miré al frente. Cava por debajo del muro. «Caballeros, doña Elena», anunció Carlos, guiándome a la silla a su derecha, una posición de inmenso poder. «Permítanme presentarles a María Fuentes». El silencio era ensordecedor. Fuentes, un hombre grande con una espesa barba entrecana y una cicatriz que le atravesaba la ceja izquierda, habló. Era el general Navarro, el comandante de las fuerzas terrestres. No me miró a mí, miró a Carlos con confusión. ¿Como el traidor Ricardo Fuentes? Como la hija de mi ex jefe de inteligencia, corrigió Carlos suavemente, sentándose. Y mi conexión inevitable. El tintineo de la plata contra la porcelana resonó cuando 3 personas dejaron caer sus tenedores. Una mujer con el pelo rubio platino y rasgos afilados y depredadores se rió suavemente. Era doña Elena, la tesorera de la manada. Un lazo, Carlos. Has estado soltero durante un siglo y eliges a la hija de un renegado, una omega. No es solo una omega, dijo Carlos, desdoblando su servilleta. Es quien desmanteló el Escuadrón Bravo hace 3 noches. Perspectiva de Carlos Montemayor durante la cena. José casi se ahoga con su vino. Me miró fijamente a María, sus ojos bien abiertos. ¿Esa fue ella? El informe decía que era un equipo de asalto paramilitar. María giró su mirada hacia Navarro. Mantuvo su voz suave, dulce y absolutamente venenosa. Solo fui yo, general, y unos cuantos troncos. Me sentí decepcionada, sinceramente. Esperaba que su guardia de élite revisara si había cables trampa. Es parte del entrenamiento básico, ¿no? El rostro de Navarro se puso de un violento tono morado. Insolente, pequeña. Cuidado, general, advirtió Carlos, su voz baja. Tiene razón, sus hombres fueron descuidados. Quizás necesitemos revisar su presupuesto de entrenamiento. Siempre lo mismo con Navarro. Demasiado predecible, su temperamento lo traicionaba cada vez. Pero María, ella lo manejaba con una frialdad que me sorprendía y me satisfacía. Sabía que esta noche sería difícil para ella, por eso insistí en el vestido verde. Una provocación, una declaración. Mostrarles que esta mujer, mi mujer, no era de las que se esconden. Doña Elena, por otro lado, siempre la lengua más viperina del consejo,
Intentaba encontrar su punto débil, pero María estaba atenta como yo. Observaba a María, viéndola tensarse bajo el peso de sus miradas, pero cómo mantenía esa barbilla alta, ese desafío en sus ojos. Ella era como una gata salvaje, lista para atacar. La quería así, para que ellos no la subestimaran. El vínculo, ese peso en mi pecho, respondía a cada una de sus emociones. Sentía su tensión, su rabia, incluso, por un instante, su sorpresa, su asco al ver cómo reaccionaban a mi declaración sobre el lazo. Lo odiaba, pero la protegía, y ella lo entendía, aunque le costara admitirlo. Este juego, esta farsa, era para salvar su vida y la mía. La cena continuó con un ritmo tenso y desigual. No comí. Observé, observé al general Navarro, cuyas manos temblaban ligeramente cada vez que se mencionaba el nombre de Ricardo Fuentes. Era agresivo, defensivo, demasiado obvio. Observé al comandante Rojas, un hombre silencioso de piel oscura que dirigía la seguridad interna. Estaba tranquilo, calculador, cortando su bistec con precisión quirúrgica. Nunca me miraba. Eso lo hacía peligroso. Observé a doña Elena, que hacía demasiadas preguntas sobre dónde me había estado escondiendo. Debe haber sido difícil, ronroneó doña Elena, haciendo girar su vino tinto. Vivir al margen de la ley. ¿Ricardo te dijo con quién estaba trabajando antes de morir? Me dijo lo suficiente. Mentí con suavidad. Llevaba diarios, detallados. Vi cómo el cuchillo de Rojas se detuvo una fracción de segundo. Solo una vacilación. Te tengo. A veces por las noches, cuando no podía conciliar el sueño en la cabaña de los Pirineos, pensaba en mi padre. En la forma en que siempre decía, no confíes en nadie que suene demasiado bueno. Él se refería a los mercaderes del mercado, pero ahora lo entendía de otra manera. El poder, las promesas de justicia, todo sonaba demasiado bueno, demasiado perfecto, y la perfección no existe. Eso lo había aprendido a base de golpes. Bajo la mesa, la mano de Carlos se posó en mi rodilla. Era un gesto posesivo, marcando un reclamo frente a su corte. El calor de su mano se filtró a través del vestido de seda, anclándome. Por primera vez en meses me sentí segura, y eso me aterrorizó más que los asesinos. «Los diarios están a salvo, supongo», preguntó Rojas, levantando la vista finalmente. Sus ojos estaban planos, vacíos. «Lo suficientemente a salvo», respondió Carlos por mí. «Estamos decodificando el último dispositivo esta noche». La tensión en la habitación se disparó. Navarro bebió de un trago su copa. Doña Elena entrecerró los ojos. Rojas volvió a cortar un bistec. «¿Esta noche?», preguntó Navarro, su voz tensa. «¿Es sensato, Alfa?» «Si los datos están corruptos, no lo será», dije. «Conozco el cifrado». La cena terminó abruptamente después de eso. Carlos se puso de pie, señalando el despido. Mientras los generales salían, noté que Navarro se demoraba, susurrando algo a Rojas. Rojas negó con la cabeza de forma imperceptible. Carlos esperó a que las puertas se cerraran antes de girarse hacia mí. La diversión había desaparecido de su rostro. «Los provocaste», dijo. «Los hice salir de su madriguera», respondí, mi corazón acelerado. Navarro está aterrorizado. Elena está buscando información. Pero Rojas es el único al que no le sorprendió que el dispositivo existiera. Él lo sabía. Carlos me miró con una mezcla de asombro y frustración. «Estás jugando un juego peligroso, María. Rojas es el mejor asesino del continente. Entonces será mejor que descifremos ese dispositivo rápido», susurré.
porque no creo que sobrevivamos la noche si no lo hacemos. El estudio privado de Carlos era una fortaleza dentro de una fortaleza. Las paredes estaban forradas de libros, pero las ventanas eran de cristal antibalas y la puerta requería un escáner de retina para abrirse. Afuera, la tormenta había regresado. Los truenos hacían vibrar los cristales. Dentro, la única luz venía de la chimenea y del brillo del portátil de Carlos. Estaba sentada en la silla de cuero, el dispositivo USB plateado conectado a la computadora. Un mensaje parpadeaba en la pantalla. Introduzca contraseña. ¿Su equipo técnico intentó fuerza bruta? Pregunté. Durante 3 meses, dijo Carlos, apoyándose en el escritorio, observándome. Se había quitado la chaqueta y se había arremangado. La postura relajada no me engañaba. Estaba tenso, listo para la violencia. Intentaron cumpleaños, coordenadas, autores favoritos. Nada. No es una palabra, dije suavemente. Es un recuerdo. Cerré los ojos, pensando en las noches en la cabaña de los Pirineos. Mi padre, limpiando su rifle, recitando poesía para mantenerme tranquila durante las tormentas. El bosque es hermoso, oscuro y profundo. Escribí. Pero tengo promesas que cumplir. Acceso denegado. Fruncí el ceño. Ese era su favorito. Carlos se acercó. Piensa, María. Ricardo era paranoico. No usaría algo que recitaba abiertamente. ¿Qué es algo que solo te dijo a ti? Miré el cursor parpadeante. Pensé en la última vez que lo vi. No había recitado un poema. Me había dado una advertencia. Si el mundo te rompe, María, no te rompas. Construye un mundo nuevo. Escribí. Construye un mundo nuevo. La pantalla se puso verde. Acceso concedido. Dejé escapar un aliento que no sabía que estaba conteniendo. Carlos se movió al instante, de pie detrás de mi silla, con una mano en el respaldo, mirando por encima de mi hombro. Aparecieron carpetas en la pantalla, cientos de ellas. Operación Marea Negra, auditorías financieras, Elena, liquidación de activos y una carpeta simplemente etiquetada La Podredumbre. Hice clic en ella. No era un documento, era un archivo de video. Pulsé reproducir. La imagen granulada de Ricardo Fuentes apareció. Parecía cansado. Un moretón florecía en su pómulo. Estaba sentado en un coche, la lluvia golpeando el parabrisas, probablemente grabado momentos antes de su muerte. Si estás viendo esto, la voz de Ricardo se rasgó desde los altavoces. Entonces estoy muerto. Y María, siento haberte dejado sola. Puse una mano sobre mi boca para ahogar un sollozo. La mano de Carlos se movió de la silla para apoyarse en mi hombro. Un peso pesado y reconfortante. Encontré la fuga, continuó Ricardo, mirando a la cámara. Va más profundo de lo que pensábamos. No es solo una corrupción. Es un golpe de Estado. Están vendiendo nuestras rutas de patrulla a las coaliciones renegadas del sur. Están planeando una invasión. ¿Quién, Ricardo? Gruñó Carlos a la pantalla. Dame el nombre. Como si lo escuchara, Ricardo se inclinó. No es Navarro. Navarro es un idiota. Apache está aceptando los sobornos, pero no es el arquitecto. El arquitecto es... El vídeo falló. La pantalla se llenó de estática. No, golpeé el teclado. ¡Vamos! La imagen se estabilizó por un segundo. El arquitecto está dentro de la casa. Carlos revisa la procedencia del Tratado del Norte. La firma está falsificada. El que la falsificó es... Un fuerte golpe resonó en el estudio. La energía se cortó al instante. La pantalla del portátil se puso negra.
La habitación se sumió en la oscuridad. ¡Abajo!, rugió Carlos. Me tiró de la silla justo cuando el cristal antibalas de la ventana se hizo añicos. Una bala de alto calibre se estrelló contra el monitor donde había estado mi cabeza un segundo antes. Caímos al suelo con fuerza, Carlos cubriendo mi cuerpo con el suyo. «Están aquí», siseó Carlos, su voz cambiando a un gruñido. Estaban esperando que lo desbloqueáramos. «El cristal», jadeé, inmovilizada bajo él. Eso era cristal antibalas. «Balas perforantes», anotó Carlos, sus sentidos expandiéndose. «Francotirador a 500 metros en la línea de árboles». La puerta del estudio emitió un pitido. Alguien estaba anulando el escáner de retina. «Rojas», susurré, «es el jefe de seguridad. Él tiene los códigos de anulación». Carlos me agarró por la cintura y me levantó, arrastrándome detrás del pesado escritorio de roble. Extendió la mano debajo del escritorio y sacó una pistola. Una Desert Eagle masiva y personalizada. Revisó la recámara. «Quédate aquí», ordenó Carlos. «No», le agarré del brazo. «No hay salida. Si Rojas es el traidor, sus hombres están en el pasillo. Estamos atrapados». El cerrojo de la puerta hizo clic. Carlos me miró. En la oscuridad, sus ojos brillaban tan intensamente que le iluminaban el rostro. «María», dijo, su voz aterradoramente tranquila. «¿Confías en mí?» Yo dudé. «No lo sé». «Bien, mantén la guardia alta». Carlos se puso de pie, girándose hacia la puerta. «Pero ahora mismo necesito que seas la Omega que desmanteló al Escuadrón Bravo. ¿Puedes hacerlo?» Tanteé el cuchillo de cerámica en mi liga. Pensé en el video de mi padre. Pensé en el miedo en los ojos de Navarro. Me puse de pie a su lado. «Dame un arma». Carlos me miró, sorprendido. Luego metió la mano en su funda del tobillo y me entregó una pistola de repuesto. «El seguro está quitado», dijo. «Apunta a la garganta. Los cambiaformas curan demasiado rápido las heridas en el cuerpo». La puerta del estudio estalló hacia adentro. El humo llenó la habitación. Figuras con equipo táctico, llevando el escudo de sierra de obsidiana, irrumpieron. Carlos no disparó. Rugió, un sonido que hizo vibrar el suelo y se transformó. La transformación fue violenta e instantánea. La ropa se hizo jirones mientras un lobo gigantesco, de color negro azabache, del tamaño de un caballo pequeño, emergía de donde estaba el hombre. El alfa negro se lanzó al humo partiendo por la mitad al primer intruso. No miré, me arrodillé, apunté con la pistola y vi una figura apuntando un rifle al flanco del lobo. «Respira, apunta, aprieta», disparé. La figura cayó, agarrándose la garganta. «1», conté, mi voz temblorosa, pero mis manos firmes. El pasillo estaba lleno de gritos. Más hombres venían. Carlos era un torbellino de dientes y sombras, defendiendo la entrada, pero estábamos en desventaja numérica. De repente, los conductos de ventilación encima de nosotros traquetearon. Un recipiente cayó del techo, rodando a mis pies. «¡Gas! ¡Carlos!», grité. No era gas lacrimógeno. Era acónito, veneno de lobo, de color púrpura. Carlos convulsionó. El lobo masivo tropezó, gimiendo, sus piernas cediendo mientras la neurotoxina afectaba su sistema. Colapsó, volviendo a su forma humana, jadeando, desnudo y vulnerable en la alfombra. Me cubrí la boca con la camisa, pero el gas era denso. Mi visión nadaba. Intenté arrastrar a Carlos hacia el pasadizo secreto detrás de la estantería, pero mis extremidades se sentían como plomo. Una sombra se cernió sobre nosotros. Comandante Rojas se abrió paso a través del humo,
llevando una máscara de gas. Miró el cuerpo convulsionando de Carlos, luego a mí, que le apuntaba con la pistola con una mano temblorosa. Me quitó el arma de la mano sin esfuerzo. «Chica lista», dijo Rojas, su voz amortiguada por la máscara. «Ricardo hizo bien en esconderte». Me agarró del pelo y me arrastró lejos de Carlos. «¡No!», grité, arañándolo. «Carlos». Rojas me arrojó a uno de sus hombres. «Llévala al helicóptero. Los compradores del sur pagan extra por líneas de sangre alfa». ¿Y ella? Rojas me miró con fría calculadora. «Ella es ganado reproductor». Giró su pistola hacia la cabeza de Carlos. «Adiós, mi rey». «No», grité. Justo cuando Rojas apretó el gatillo, el suelo debajo de nosotros cedió. El disparo resonó en el aire, pero la bala se incrustó inofensivamente en el techo, mientras el suelo debajo de Rojas, Carlos y yo se desintegraba. Había notado la debilidad estructural antes, la ligera holgura en la alfombra persa cerca del escritorio, un vestigio de los antiguos túneles de servicio de la finca. Mientras Rojas monologaba, no había estado temblando de miedo. Había estado usando mi talón para mover el pestillo suelto de la trampilla oculta debajo de la alfombra. Caímos 20 metros en la oscuridad. Nos estrellamos contra un montón de viejos sacos de arpillera en la bodega. El impacto me dejó sin aliento, pero la descarga de adrenalina fue instantánea. Rodé, tosiendo en el polvo, mis ojos ajustándose a la penumbra. Carlos gemía a pocos metros de distancia. El gas de acónito lo había revertido a forma humana, pero estaba convulsionando, su piel ardía. Estaba indefenso. Arriba, el círculo de luz del suelo del estudio enmarcaba la silueta de Rojas. «¡Pequeña rata ingeniosa!», Rojas gritó, su voz resonando. Recargó su pistola. «¡Linternas! ¡Barred la bodega! ¡Mátenlos a los dos!». Dos luces tácticas cortaron la oscuridad mientras los hombres de Rojas repelían por el agujero. «Carlos», susurré, arrastrándome hacia él. Le agarré la cara. Sus ojos estaban desenfocados, el oro desvaneciéndose a un gris opaco. «Quédate conmigo». «¡Corre!», jadeó, agarrándome la muñeca. «María, déjame». «Cállate», sisé. Lo arrastré detrás de un enorme barril de roble de Pinot Noir añejo. «No te voy a dejar, los vamos a matar». Miré alrededor. La bodega era un laberinto de estantes y barriles. No había armas, no había salida que pudiera alcanzar antes de que me dispararan. Revisé mis bolsillos. Tenía el encendedor que había robado de las velas de la mesa del comedor y nada más. Si no puedes romper el muro, quémalo. Miré el estante de brandy de alta graduación junto a nosotros. «Carlos», dije, mi voz firme, «¿puedes cambiarte, aunque sea parcialmente?» «Demasiado débil», gruñó. «No necesito que luches», dije, agarrando una botella de brandy y rompiéndole el cuello contra el suelo de piedra. El olor a alcohol llenó el aire húmedo. «Necesito que seas la chispa». Las botas de los mercenarios golpearon el suelo. Rayos de luz barrieron los barriles. «Están detrás de los barriles», gritó uno. Vertí el alcohol en un semicírculo alrededor de nuestra posición, empapando la madera vieja y los sacos de arpillera. Luego salpiqué el resto sobre un montón de paja. «¡Oigan!», grité, poniéndome de pie. 3 linternas me apuntaron. Rojas se tiró al suelo, apuntando su arma. «¡Últimas palabras, princesa!». Rojas se burló, avanzando. «Sí», dije, abriendo el encendedor. «¡Jaque mate!». Dejé caer el encendedor. Los vapores se encendieron con un whoosh. Una pared de llamas azules y naranjas estalló entre yo y los mercenarios. El calor era intenso,
rompiendo instantáneamente las botellas cercanas, añadiendo más combustible al fuego. Los mercenarios retrocedieron, tosiendo. «Dispárenle a través del fuego», ordenó Rojas, disparando a ciegas. Me agaché, cubriendo el cuerpo de Carlos. «Ahora, Carlos, el calor. Usa el calor». Los alfas de alto rango podían metabolizar las toxinas más rápido si la temperatura de su cuerpo aumentaba. El fuego no era solo una barrera, era un horno para quemar el veneno de su sangre. Carlos rugió. Comenzó como un grito humano de dolor, luego se profundizó en un gruñido primal que sacudía la tierra. El calor de las llamas activó su factor de curación. Sus huesos se quebraron y se reformaron. El acónito fue incinerado por el puro poder de su biología. Una enorme garra negra salió del humo, atravesando el fuego. Atrapó al primer mercenario, arrastrándolo al infierno. Rojas gritó cuando el alfa negro emergió de las llamas. No era un hombre, no era un lobo, sino una pesadilla de sombras y dientes, su pelaje chamuscado, pero sus ojos brillando con el poder de una supernova. Rojas se dio la vuelta para correr, pero yo ya me estaba moviendo. Agarré una pesada botella de vino y la arrojé con una puntería perfecta. Golpeó a Rojas en la parte posterior de la rodilla. Tropezó, cayendo de cara al suelo. Antes de que pudiera levantarse, Carlos estaba sobre él. El rey Alfa inmovilizó al traidor en el suelo, sus enormes fauces a centímetros de la garganta de Rojas. «¡Espera!», ordené. El lobo gigante se congeló, su aliento caliente y entrecortado. Me miró. Caminé a través del humo, mi vestido verde rasgado, mi cara manchada de hollín, pareciendo una reina de la guerra. Recogí la pistola desechada de Rojas y la apunté a su cabeza. «Él no obtendrá una muerte de guerrero», dije con frialdad. «Él mató a mi padre con una pluma y una mentira. Muere como un criminal». Miré a Rojas, cuyos ojos estaban abiertos de terror. «¿Para quién trabajabas en el sur?», pregunté. «Para la manada carmesí», balbuceó Rojas. «Me prometieron el trono. Dijeron que Montemayor era débil». «No es débil», dije. «Solo encontró una pareja mejor». No le disparé. Le di un culatazo con la pistola con fuerza, dejándolo inconsciente. «Lo necesitamos vivo para el juicio», le dije al lobo. «La manada necesita ver su confesión». Carlos volvió a su forma. Estaba desnudo, magullado y respirando con dificultad, pero me miró con una expresión que iba más allá del lazo. Era pura y absoluta adoración. «Tú», jadeó Carlos, poniéndose de pie y sacando una lona de un estante para envolverla alrededor de su cintura, «eres absolutamente aterradora». Dejé caer el arma y me apoyé contra un barril, mis piernas finalmente cediendo. Carlos me atrapó antes de que cayera al suelo. «Te lo dije», susurré en su pecho, cerrando los ojos. «Yo no me rompo». 3 meses después, el gran salón de la Sierra de Obsidiana estaba abarrotado. Cada alfa, beta y omega de la coalición estaba presente. El juicio del comandante Rojas había sido público, brutal y decisivo. La podredumbre había sido extirpada. Carlos estaba en la tarima, con su uniforme ceremonial negro. Miró a su gente, el silencio invadió la sala. «Durante años», comenzó Carlos, su voz resonando sin micrófono, «creímos que la fuerza se medía en garras y colmillos. Creímos que el alfa más fuerte hacía la manada más fuerte». Se giró y extendió una mano hacia un lado del escenario. María salió. No llevaba un vestido. Llevaba un traje negro sastre, elegante y táctico, con el escudo de la Casa Fuentes prendido en su solapa, una nueva casa restablecida por decreto real. «Pero estábamos equivocados», continuó Carlos, tomándome de la mano.
La fuerza sin estrategia es solo violencia. El poder sin inteligencia es solo ruido. Me miró, sus ojos se suavizaron. Esta no es solo mi compañera, es mi igual. Y con efecto inmediato, María Fuentes es la gran estratega de la Sierra de Obsidiana. Su palabra es mi palabra. Su mandato es mi mandato. Un murmullo recorrió la multitud. Una omega en una posición de mando militar. Era inaudito. El general Navarro, que había sido absuelto de traición, pero despojado de su rango por incompetencia, parecía haber tragado un limón entero. Pero entonces, un joven enforcer en la primera fila, uno de los hombres del Escuadrón Bravo, que se había recuperado de sus heridas, golpeó su puño contra su pecho. «¡Salve a la estratega!», gritó. Otro se unió, luego otro. «¡Salve! ¡Salve!». El cántico creció hasta que las vigas temblaron. Miré la marea de rostros. Las personas que una vez me habían cazado ahora se inclinaban ante mí. Apreté la mano de Carlos. Él me devolvió el apretón. «Están esperando órdenes», me susurró Carlos, una sonrisa de suficiencia jugando en sus labios. «¿Cuál es la jugada, mi reina?». Lo miré, mis ojos brillando con un desafío. «¿La jugada?», dije sonriendo. «Es que arreglemos el mundo, empezando por el sur». Me giré hacia la multitud, mi voz clara y dominante. «Despedidos». Reflexión final de María. Y hoy, ¿qué te puedo decir? A veces pienso que fue lo mejor que me pudo pasar. Otras veces siento que cometí un error, o que todo esto es una ilusión demasiado grande. Probablemente ambas cosas son ciertas, ¿verdad? Así es la vida, ¿o no? Nada es tan blanco y negro. Nada es perfecto. Pero, al menos, es mi vida. He peleado por ella, la he moldeado, y ahora estoy aquí, al lado de un hombre al que todavía no entiendo del todo, en un trono que nunca quise. La incertidumbre sigue siendo mi compañera, pero ahora sé que puedo manejarla. Y si el mundo vuelve a intentar romperme, no me quedaré quieta. Construiré algo nuevo, siempre.